tu pueblo, tu gente, tu cielo, tus cañaverales. El paisnal, tierra que te vio nacer y crecer. Porque tu tierra, a 30 años de tu martirio, con esfuerzo se niega a olvidar aquellas huellas que dejaste, porque aquí naciste, y Dios quiso que aquí derramaras tu sangre para abonar así la semilla que sembraste. Te fuiste de tu tierra para convertirte en un pastor de ovejas. Te alejaste, pero en esas tierras y lugares que visitaste, el amor por los tuyos permaneció. 13 años tenías cuando te fuiste, pero fue ganancia para los que te esperaban. Justamente la parroquia de Aguilares del Paisnal era una sola. Aguilares era el centro parroquial. Él siempre venía al Paisnal, siempre se ubicaba en esta zona, siempre quería estar en contacto con los campesinos. Su vida era esta, nunca lo olvidó. Cuando regresa él, ya todo un hombre realizado como sacerdote, para la gente fue una gran algarabía. Yo estaba bastante pequeño en aquel momento, recuerdo que mi hermano Alberto manejó el carro donde le fueron a traer a San Salvador. Mi hermano estaba trabajando en San Salvador, mi hermano Alberto, y le fueron a traer para la misa primera que celebraba, que era una fiesta del pueblo. Nunca se había visto eso, era la primera ocasión en que se celebraba la misa primera de un sacerdote y sacerdote de acá. Desde Aguilares hasta el Paisnal, ¿cuántas veces caminaste? ¿Cuántas veces pasaste sobre estas vías que significaron el desarrollo de antaño? Y el Cerro El Chino, ese cerro que te descubría cuando te asomabas por aquel camino, para ir a ver a los tuyos. Lo primero que nos decía, miren, a mí no me anden diciendo padre, mire padre Rutilio, mire, no, ustedes díganme Rutilio, Rutilio es mi nombre y nada más. Rutilio mire aquí, Rutilio mire allá y allí. Entonces los acostumbramos todos a no decirle padre, no que solo Rutilio. Tilo, como te decían y te siguen diciendo los que aún mantienen tu recuerdo. Es decir, se hizo pasar como amigo con nosotros, luego nos hizo sentir su presencia como pastor, los aconsejaba, los enseñaba, los corregía y así un montón de cosas por nosotros. De cañaverales está tapizada la tierra de El Paisnal y Aguilares. Su gente, o alguna de ella, todavía forma parte de los procesos de producción de aquellos campos que en época tuya, Tilo, abundaban más, pero donde la pobreza también pululaba en los ranchos. Es decir, ha habido una pobreza tremenda, muy marcada en esta región. El padre Rutilio, como sacerdote, ya vio eso, y una de las primeras cosas que hizo al llegar aquí es atacar uno de los enemigos acérrimos de nuestra gente, el analfabetismo. Y entonces organizó con un grupo de sacerdotes una cartilla de alfabetización. Con un método de Pablo Freire, pero con recursos muy propios, hiciste grandes logros para enseñar las letras y la realidad a los tuyos. La I era la caña, la U una herradura y la O la tortilla que los alimentaba. Él se iba a los cantones, vivía 15 días allá, regresaba pero quedaban allá grupos de trabajo, coordinaba, organizaba a la gente en directivas y formaba pastoralmente los grupos que iban a colaborar en el trabajo semanal de la celebración de la palabra. En el tiempo que estábamos viviendo se hablaba de la opresión, de la injusticia que se vivía y de la marginación que el pueblo ha tenido toda la vida, ¿no? Entonces él los empezó a hablar del Génesis, los habló del Éxodo y entre más él se quedó con más que nosotros leyéramos era el Éxodo. El Éxodo, un texto que descubre a un Dios cercano a los pobres, enemigo de la explotación, un Dios que quiere ser liberador. Dijo él,
Lean el Evangelio donde Jesús manda a sus discípulos, que dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Eso es una práctica que ustedes van a vivir, decía él, ¿no? Se los estoy advirtiendo, digo, si ustedes se van a meter de lleno con Dios y se van a meter de lleno como líderes religiosos y como liberadores de este pueblo, tienen que saber que van a pasar momentos duros, momentos difíciles. Tus homilías, esas intervenciones en la iglesia, Rutilio. Tú llevaste la palabra de Dios a un lugar de jornaleros que se movilizaron cuando descubrieron tus mensajes liberadores. Eran muy centradas en la realidad, ¿no? Muy centradas en la realidad, sin desprenderse del mensaje evangélico, iluminaba desde la palabra del Señor las realidades que estamos viviendo. Y de ahí daba esperanza, pero también denunciaba. Combinaba las dos cosas, la dimensión profética, ¿no? Anunciaba las cosas de Dios de tal manera que la gente lo entendía, era un mensaje muy popular, accesible a los campesinos. Y de las celebraciones que hacías, bueno, las patronales a San José y por supuesto el Festival del Maíz. Había gente que hacían vestidos de puro olote, pintaditos de color, y quedaban unos vestiditos bien bonitos, y daban las bichas con esos vestidos. Otros los hacían de tusa, hacían coronas de reinas, así para coronar a la reina que se celebraba en ese tiempo. El atol que se hacía, la gente todo aportaba el elote, aportaba la leche, el azúcar, todo lo que se necesitaba, y el atol era regalado, todo era regalado. Y los ríos del Paisnal, ¿te acuerdas? El sucio, que en tu entonces no era tan sucio como el de hoy. Ahí donde enseñabas a los pequeños de tu pueblo. Él nunca estuvo contra el progreso. Nadie puede estar, la iglesia no está en contra del progreso. Pero sí en contra del progreso que está a costa del sufrimiento y la destrucción de la naturaleza y de los pobres. Eso es obvio que la iglesia tiene que denunciarlo, y él sería de los primeros en hacerlo. Y los cursos de la parroquia, la formación de delegados y los caballeros adoradores del Santísimo Sacramento. Algunas cosas no te han sobrevivido, Tilo. Ha costado mucho ahora, porque después de la muerte del padre Tilo, vino la guerra y esto quedó despoblado. Y muchos se fueron del país, muchos se fueron del Paisnal, muchos murieron, y otros también se incorporaron a las sectas como mecanismos de defensa. Las sectas no eran maltratadas por el ejército. Pero en sí pienso yo que él ahorita hasta estas alturas, si él nos ve y los escucha, diría que somos flojos, porque los quedamos atrás. Lo señalaría que somos unos flojos, porque no quisimos ceñirnos, como dice la palabra, el cinturón y el casco de justicia para entrarle al Evangelio. Caminar con Rutilio su camino del Paisnal, como Cristo caminó su camino de la cruz.